Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Raíz. Hoy vamos a hablar un tema que nos han solicitado mucho desde que empezamos el podcast, que es menopausia. Todas las mujeres pasamos por esta etapa y la realidad es que no tenemos que pasarla tan mal. Hay muchos síntomas y es toda una etapa de muchos años, por lo que no tenemos que vivirlo de una manera mala si tenemos un buen manejo acompañadas de un experto. Hoy vamos a platicar con el doctor Juan Luis Gallardo, médico funcional experto en hormonas bioidénticas. Comencemos. Yo soy Natalia Díaz. Yo soy Juan Luis Gallardo. Y esto es Podcast de Raíz. Bienvenido. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno que pudimos aprovechar esta vueltecita para en esta ocasión platicar en persona. Sí, qué emoción. Empecemos. ¿Qué es la menopausia? Porque también hay como diferentes etapas, ¿no? De que Así cuáles es. son todas las diferentes etapas, porque creo que también son muchos años y luego no queda como exactamente claro cuándo ya es menopausia. Empecemos un poco por eso y luego ya nos metemos al tema. Claro, es muy difícil ponerlo como en años porque en realidad esto va a suceder de manera distinta en cada mujer, ¿no? Sin embargo, creo que algo muy importante es que podamos empezar diferenciando entre qué es la menopausia y qué es el climaterio. Porque como tal, la menopausia, que es el término que usamos todos, es una fecha en realidad. Y el climaterio es este término que se refiere al periodo completo. Menopausia podríamos diagnosticarlo a partir de que la mujer dice, hoy se cumplen, claro, casi nadie va a tener esa conciencia, pero hoy se cumplen 12 meses continuos en los que yo no he arreglado. Ese es el momento en el que se pausó su periodo, cesaron. Y no por el contrario, pero incluyendo las otras fases, el climaterio incluye la perimenopausia o la premenopausia, que es esta etapa previa en la que comienza a haber cambios en los niveles hormonales con las consecuencias que esto conlleva, la menopausia y la posmenopausia, que sería este periodo en el cual se van estabilizando estos niveles, por supuesto, a niveles más bajos, pero ya son continuos y la mujer de alguna manera puede acostumbrarse a este estado. Lo que suelen sufrir más es más bien la premenopausia o la perimenopausia. Ok. Oye, ¿qué síntomas empiezan desde la perimenopausia? Que tal vez son como muy sutiles poco a poco y que dices de que nos vamos acostumbrando, tal vez no sabemos que es un síntoma de menopausia. Y luego como que cómo va pasando hacia menopausia en los síntomas. Sí, como dices, las mujeres se van acostumbrando, lo van normalizando. Esto hace que incluso el manejo sea interesante porque también cuando estás combatiendo los síntomas, a veces las mujeres dicen, pues yo ni siquiera he sentido diferencia. Pero es porque yo les explico, es como si te ves todos los días en el espejo, tú te vas acostumbrando a cómo te ves. No es lo mismo que alguien te vea 3 meses después y te diga, oye, qué mal te ves o qué bien te ves, ¿no? Sin embargo, comienzan el síntoma que todos reconocemos y que casi las mujeres pueden decir, yo tuve síntomas o no los tuve en esta etapa, pues son los bochornos o los famosos sofocos en otros países, ¿no? Existen alteraciones en la termorregulación y esto es lo que lleva a los famosos síntomas vasomotores en los cuales presentan calores las mujeres. Hay también disminución de los niveles de energía, puede haber incremento en el peso corporal, alteraciones metabólicas, disminución del deseo sexual, por supuesto, y puede también llevar a dolores musculares y síntomas genitourinarios, entre ellos principalmente la sequedad, no diría nada más genital, sino la sequedad corporal Global. generalizada. Muchas mujeres llegan a consulta conmigo y me dicen, oye, siento los ojos así. De verdad he tenido pacientes que están así con los ojos entrecerrados toda la consulta y me dicen, doc, esto tiene que ver con la menopausia. Y yo, tiene que ver todo. Claro, no significa que se va a quitar por completo con el tratamiento, pero tiene que ver todo. Y qué alivio es saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo, por qué estás presentando estas molestias y además que no es normal que te sientas así. Oye, ¿qué onda con la parte mental? O sea, en síntomas. En cuanto a la parte como psicoemocional, pueden presentar problemas de memoria, de concentración, alteraciones en el estado de ánimo, mucha irritabilidad, que puede ser una de las principales causas. Hay pacientes que dicen, estoy empezando a tener problemas en mi trabajo porque estoy reaccionando feo, estoy respondiendo feo, ¿no? Ya una vez que interrumpe tus actividades de la vida diaria, porque tú te puedes enojar con tu esposo, con tus hijos, pero en el trabajo no está permitido, digamos, ¿no? Y también puede haber tendencia a un estado de ánimo depresivo. Entonces, no es que el administrar una terapia de reemplazo vaya a corregir la depresión, pero si tú estás atendiendo la causa, que finalmente es el final de lo que estamos haciendo, puedes ayudar mucho a que esto se presente de manera más moderada y, si es necesario, si es realmente severo, que puedan apoyarse del manejo multidisciplinario de las pacientes. Oye, ¿cómo te fuiste metiendo en menopausia? Siento que hay pocos, o tal vez yo también no estoy tanto en esta área,
no conozco tantos médicos funcionales que se dediquen bien a menopausia con hormonas bioidénticas y demás. ¿Y qué tan grande es esto? O sea, qué tanta demanda ves justo de que hay muchísimas mujeres en menopausia, ¿no? Pero de que cómo ves este tema. La demanda es muy grande, de hecho es muy interesante porque a mí lo que me trajo a la medicina funcional fue la menopausia. Es decir, Ajá. yo estaba atendiendo principalmente el área de medicina del estilo de vida, nutrición clínica en la clínica de endometriosis del Hospital Ángeles Pedregal y comenzaron a llegar cada vez más y más pacientes pidiendo ayuda para este padecimiento. Y no es que no hubiera gente capacitada, pero se necesitaban más alternativas, se necesitaba un manejo más personalizado. Y al encontrar esta demanda fue como, yo necesito capacitarme en esto porque realmente las respuestas que hay hasta el momento no están siendo suficientes. Ahí fue que encontré el manejo con hormonas bioidénticas y al hacer la conexión de medicina del estilo de vida, nutrición clínica, hormonas bioidénticas, fue como, ¡tarán! Medicina funcional. Pero es muy alta la demanda, esa es la realidad. Sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es el diferenciador? Porque a veces a pacientes, y lo hemos platicado en congresos, que les dan miedo las hormonas. Está este súper mito de el estrógeno causa cáncer y todo esto. En realidad, ¿cuál es el diferenciador de hormonas bioidénticas? Y hasta podemos irnos luego a desmentir ciertos mitos de porque eso no es verdad. Ok, sí, yo creo que algo que tenemos que poder analizar como parte del contexto es que gran parte de los mitos asociados a las hormonas producen cáncer, A más B igual a C, vienen de un estudio llamado WHI que comenzó alrededor del 93 y duró muchos años, en el cual se analizaban los efectos de la terapia hormonal simple con estrógenos y la conjugada con estrógenos y progestina. Sin embargo, este estudio tenía varias deficiencias. En las mujeres, la mayoría de las que conformaron el estudio eran mayores de 60 años, recibieron terapia de reemplazo durante un tiempo muy prolongado, no se les hizo ningún tipo de intervención del estilo de vida y lo más importante, las hormonas que se utilizaron. Se utilizaron estrógenos conjugados, que estos son obtenidos a partir de yeguas embarazadas, literalmente de pipí de yegua embarazada, y contiene distintos tipos de estrógenos, no seleccionaban específicamente cuál utilizar. Y por otro lado, en cuanto a las progestinas, se utilizó el Premarin, que es la medroxiprogesterona, que es una hormona sintética. Entonces, las conclusiones que se sacaron a partir de ese estudio crearon un sinfín de mitos, pero afortunadamente se han comenzado a romper a partir de que dijeron, a ver, se trataba de otro tipo de hormonas, con estructuras parecidas a las que nosotros producimos, pero no exactamente iguales. Entonces, la gran diferencia es que una hormona bioidéntica, como su nombre lo dice, tiene una estructura igual a la que producimos, por lo tanto, su afinidad con los receptores es mucho mayor, sus efectos secundarios son menores y además su efectividad es mayor también. ¿Y por qué no nada más deberíamos dar estrógenos? Bien, los estrógenos son solo una parte del rompecabezas, ¿no? En realidad, cada una de las hormonas tiene una función y está relacionada su deficiencia a una cantidad de síntomas, pero si nosotros nada más atendemos la necesidad de estrógenos, no le estamos dando el beneficio completo a las pacientes. Y además hay que considerar que los estrógenos y la progesterona son una balanza. Tú conoces perfecto el concepto de dominancia estrogénica. Entonces, ¿por qué yo le crearía a mi paciente una dominancia estrogénica artificial? Necesitamos el contrapeso de la progesterona más los beneficios extra que nos pueden dar la DHA, la testosterona, que si quieres ahorita platicamos un poquito de cada uno. ¿Y cómo se dan las hormonas bioidénticas? Porque sé que están como en crema y hay como diferentes tipos también. ¿Cómo das, por ejemplo, progesterona? Como que vámonos un poquito más a profundidad ya, porque siento que hay mucho miedo. Entonces está muy bien explicarlo más a profundidad. Sí, existen distintas formas de administración. Probablemente la más utilizada son las cremas. También se utilizan cápsulas u óvulos que pueden ser de administración oral o de administración vaginal y los comprimidos subdérmicos, el que es conocido como el pellet comúnmente, o también en su momento lo llamaban el chip. Incluso vi que lo llamaban el chip de belleza, ¿no? Entonces son algunas de las principales formas de administración y cuál vas a escoger depende completamente de cuál es la necesidad de la paciente. Porque la dosificación siempre se va a poder ajustar 100%, pero hay pacientes que dicen, oye, yo me la vivo viajando, no puedo estar cargando cremas, no puedo estar cargando ciertos óvulos o lo que les administres. Entonces, ellas prefieren esta u otra forma de administración. Entonces, dependerá de la necesidad y de la preferencia de la paciente. Todas bien utilizadas
son seguras, siempre se tienen que hacer los estudios correspondientes para saber que la paciente no está en un riesgo. Siempre les digo, paciencia, porque ya quieren sus hormonas, ¿no? Luego, pero necesitas descartar estos riesgos. Les explico, bueno, es por tu seguridad. Si hay algo sospechoso, no le vamos a echar hormonas. Aunque he visto que hay mucha gente haciendo las cosas mal y la realidad es que eso es parte de lo que ha creado una mala fama, incluso del pellet, porque bien utilizado el pellet puede ser muy, muy beneficioso y con un adecuado seguimiento no tendría por qué representar el riesgo al cual se le ha asociado. Porque muchas mujeres se sienten peor con terapia de reemplazo hormonal. O sea, es de que porque no les pusieron la dosis correcta, no le hicieron tal vez todos los estudios, como que, no, obviamente yo no veo tanto menopausia, pero me ha tocado una u otra paciente que me dice esto y luego están de que es que ya ni sé cuál es mi dosis y luego de que, de hecho te mandó una paciente que ya no quiero tomar nada y yo, no, es que sí, o sea, sí tienes que tomar, ¿no? Es algo que pasa, a ver, sí puede ser, la verdad es que se tiene que llevar el adecuado seguimiento. Puede ser que se sientan peor porque no hubo un buen seguimiento. Se tienen que administrar y medir los niveles después para poder hacer los ajustes, le subo, le bajo, cómo te sientes, el seguimiento clínico. Yo en cada consulta les hago una escala de síntomas, les digo, mira, estabas en menopausia severa, ahora estás en menopausia moderada, y tienes que ir evaluando así, porque ojalá fueran así de fáciles las hormonas. Creo que esa es la diferencia entre una terapia de farmacia y las bioidénticas, que la terapia de farmacia es igual para todas y las bioidénticas es como con el medicamento tiroideo que administras, mides, ajustas. Y por otro lado, hay muchas pacientes que en el principio de la terapia la resienten un poco. Y yo les explico, bueno, es que tu cuerpo ya estaba acostumbrado a hormonas 0.05 o a veces dice menor de 0.005, ¿no? Entonces es indetectable y tú estás administrando hormonas de repente, es como bienvenida a tu segunda pubertad. Y por eso no se sienten tan bien, pero el cuerpo se adapta a los nuevos niveles hormonales y esto debería pasar. Las nutriólogas en NutriADN, cuando vemos un nivel muy bajo de vitamina D o de hierro así, decimos en el subsuelo y cavando. Tal cual, realmente pasa. Oye, ¿cada cuánto es lo correcto de estar midiendo después de que...? En un principio les sugiero que esto sea mensual. Okay. Sin embargo, cuando ya llegamos al nivel óptimo que decimos, ya estás así, justo donde queríamos, tus niveles ya puede ser cada 6 meses. Ya estamos en la dosis, pasaron 6 meses, vuélvete a realizar una mastografía, un ultrasonido, tanto mamario como uterino, a ver si no ha habido algún cambio no deseado en tu cuerpo y medimos nuevos niveles hormonales. Nuevamente hacemos un ajuste al mes, pero es muy importante que se lleve este seguimiento porque hay muchos factores que intervienen en la necesidad. Cambios en el peso, cambio de estación, clima, niveles de actividad, estrés y todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si no usamos hormonas bioidénticas? O sea, a largo plazo, en realidad, ¿cuáles son los efectos de la menopausia? Aquí, mami, si me estás escuchando, a mi mamá le tuve que convencer de empezar a usar estrógenos y de hecho no ha hecho como terapia de reemplazo hormonal bioidéntica, que le servirá un chorro, va a ser tu paciente. ¿Qué pasa más allá de los síntomas de bochornos? Es una pregunta como muy común en consulta porque dicen, ¿qué me va a pasar? ¿No? A veces piensan que la menopausia es una enfermedad y yo creo que es muy importante que le quitemos esa etiqueta. Es una etapa, como mencionabas al principio, que todas van a pasar. Y el que hagamos eso va, de hecho, a ayudar a quitar los tabúes. Sin embargo, el no utilizar hormonas como tal, es decir, vivir la menopausia sin ningún apoyo, sí tiene ciertos riesgos a largo plazo. Por ejemplo, el más conocido de todos, yo diría, la osteoporosis, ¿no? La disminución de los niveles de estrógeno va haciendo que los huesos pierdan su densidad. También existe elevación de los niveles de colesterol LDL, que es el que llamamos colesterol malo. Hay incremento en el peso, mayor riesgo cardiovascular y puede llegar a el riesgo de pérdida de piezas dentales e incluso cataratas en los ojos. Ok, entonces sí, bastante. No significa que es indispensable usar hormonas, porque insisto, no es una enfermedad, pero esos son los riesgos a los que se enfrentan las pacientes que la sobrellevan sin ningún apoyo. Ok, ahora ya platicamos como de la terapia hormonal, pero ¿qué onda con el estilo de vida y la nutrición? Yo diría que tu trabajo es más importante que el mío en la menopausia, porque bueno, es la base. Juntos. Sí, por supuesto, pero si me dijera una paciente, a ver, ¿cuál de los dos hago? ¿Estilo de vida, alimentación, suplementación, ejercicio o terapia de reemplazo hormonal? Yo diría que la base es muchísimo más importante. De hecho, he tenido algunas pacientes que es un poco chistoso porque
por supuesto que hacemos este abordaje integral, llegan a la primera consulta a que les diga qué estudios deben de hacerse, etcétera, pero iniciamos con su plan de alimentación, con un poquito de suplementación, etcétera, y me dicen en la segunda consulta, ya no tengo bochornos, me siento mejor. Y a veces me dicen como, ¿y será que sí necesito la terapia? Bueno, produce sí diferencias significativas. No significa que en todos los casos, pero si tenía una deficiencia nutricional la paciente, si no estaba haciendo nada de ejercicio, si no estaba consumiendo suficiente proteína, esto va a ser mucho más importante en realidad. Así que, bueno, nunca hay que menospreciar el poder de la medicina, del estilo de vida, ¿no? Oye, es que sí hemos visto que el tener un buen estilo de vida ayuda a no pasarla tan mal, digamos, o a que tal vez sean como más tolerables los síntomas. Incluso ahorita platicamos de que el ejercicio ayudaba a disminuir un poco los bochornos, tal vez está por ahí un poco implicado los niveles de testosterona y demás. E incluso el bajar de peso en menopausia ayuda mucho también a mejorar síntomas de bochornos. Pero ahora, ¿qué has visto tú? ¿Qué tan difícil es perder peso o no si no tienes como adecuadamente controlados tus niveles de estrógenos, de que hay... Y ayuda a la terapia de reemplazo hormonal, por ende, como a perder algo de grasa corporal o no. Puede ayudar, principalmente yo creo que en lo que más influye es en la capacidad de ganancia de masa muscular, que por supuesto tiene gran importancia para el metabolismo basal, es decir, la cantidad de calorías que queman las pacientes en reposo, pero a veces llegan por la terapia pensando, si me arreglas las hormonas voy a bajar de peso, ¿verdad? Pero la base es más importante, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Ahora, también, y esto, si te fijas, hablando de los síntomas, muchos de los síntomas son iguales a los del hipotiroidismo. Entonces, importantísimo que se revise la tiroides antes incluso de pensar en dar un reemplazo de hormonas sexuales. Ahorita platicamos de eso, si quieres. Tiroides. Sin embargo, sí, es muy común que las mujeres en este periodo puedan incrementar hasta 10 kilogramos en promedio de peso corporal. Y sí les cuesta más trabajo, se va haciendo más lento su metabolismo, tienen menores niveles de energía, se sienten menos motivadas con todo lo que esto conlleva. Más todos los cambios de humor y todo lo demás. Por supuesto. Es que también hemos visto que ya cuando estamos en un estado de menopausia, el metabolismo baja como en 200 calorías menos. Entonces tenemos que hacer un plan de alimentación mucho más ajustado a ello. Claro. Y aparte, a partir de los 30, 35 años, si no estoy mal, o tal vez un poco antes, empezamos a perder masa muscular de forma natural, si no nos movemos y si no hacemos ejercicio. Entonces, empezó eso a los 30, estamos en los 40, 50, nunca hemos hecho ejercicio de fuerza, no hay nada de masa muscular, y aparte está la menopausia, pues nuestro metabolismo basal es nada. ¿No? Y de hecho esto está muy conectado con que es alrededor de los 35 años que comienzan a disminuir los niveles de testosterona, que es lo que ya mencionábamos, ¿no? A esto se conecta, no como factor único, pero la disminución en la masa muscular, por supuesto. Y también esto denota la importancia de que sea siempre personalizado el plan, porque las pacientes comúnmente llegan frustradas a consulta de intento hacer ejercicio y yo es que ni siquiera me quiero parar de mi cama, ¿no? No vas a poner a esa paciente de tienes que ir al gimnasio 3 veces por semana, hora y media. No lo van a soportar, se van a morir. No tienen masa muscular, no tienen los nutrientes necesarios para hacerlo. Entonces siempre individualizar. Estábamos en un congreso hace poco tú y yo, y justo creo que fue del año pasado, de hecho ahorita que lo pienso, y hablaban de que estos síntomas o como justo esta baja de testosterona empieza desde los 30, ¿a qué edad en realidad deberíamos empezar a medir nuestras hormonas con este propósito? O sea, tal vez a los 35 no vas a tomar testosterona, pero ¿a qué edad ya es muy tarde? Y ya sé que para cada quien es súper diferente, obvio, ¿no? Claro. ¿Qué onda ahí? Bien, a partir de los 30, 35 sí se pueden empezar a medir las hormonas, ver si están óptimas. Algo que nos podría servir es quizá no hacer una terapia directa de te voy a suplir la testosterona, incluso en hombres, considerando esto también, porque eso puede producir inhibición de las gónadas e incluso disfunciones o infertilidad. Entonces, lo que sí se podría hacer es medir los precursores como la DHEA, y esa sí se puede dar, de hecho, en cualquier edad, porque lo que estás haciendo es darle materia prima a tu cuerpo para fabricar ya sean estrógenos o testosterona, y eso sí, tengo pacientes que desde edades más jóvenes están utilizándolo y esto les ayuda en su deseo sexual, rendimiento deportivo. No significa que todos lo deben de hacer, pero pensando como, ¿desde qué edad podríamos? Sí, en los 30, 35 ahí se puede utilizar. Mucho, que en realidad luego como que vamos al doctor hasta que tenemos 45 y ya nos sentimos súper mal, ¿no? Sí, cuando ya lo sentimos como una enfermedad, en realidad, ¿no? En vez de una optimización hormonal. Ahora, hemos visto ciertos nutrientes que son súper clave, ya desde el punto de vista más como nutricional.
Por ejemplo, hablábamos de que se le daba mucho peso al calcio antes para la osteoporosis, pero en realidad hemos visto que es mucho más importante la vitamina D con K2, el ejercicio de impacto para realmente ayudarnos a mantener nuestros huesos. También le damos mucha importancia al magnesio, es un relajante muscular, nos va a ayudar a dormir. No es si el magnesio tenga una implicación ahí en otros síntomas, ahorita nos contarás. Y creo que también el omega 3 es súper clave por justo esta parte de deficiencia de hormonas y cómo aumentan como el riesgo cardiovascular y demás. ¿Qué otros nutrientes usas normalmente o suplementos aparte de omega 3, magnesio? ¿Qué has visto en cuanto al magnesio y cómo mejora como algunos síntomas o tal vez ayuda a dormir mucho mejor y demás? Bueno, yo creo que diste en el clavo porque no quisiera profundizar así de que estén anotando con su lista de, me va a Porque no comprar es también de que lista es súper, ¿verdad? Siempre hay que personalizar lo que ya estábamos diciendo. Ahora, es muy importante esta controversia que por eso lo estábamos platicando del calcio. Es súper común que lleguen las pacientes ya tomando su calcio mezclado con vitamina D, con magnesio, y es como, bueno, si tú puedes darle todo el calcio que quieras a la paciente, pero número uno, lo va a absorber a nivel intestinal. Supongamos que sí lo absorbe. Luego, ¿qué vas a hacer con ese calcio? O sea, ¿dónde va a ir? Tú tienes que dirigirlo. Es mucho más importante medir los niveles de vitamina D, en dónde están, para que pueda realmente utilizarse ese calcio. Y luego, ya mencionabas la K2, la vitamina K2, sobre todo en su forma de MK7, que es la menaquinona, activa la osteocalcina, que lo que va a hacer es incrementar la fijación del calcio a nivel de los huesos para evitar que precisamente este calcio circulante se nos vaya a las arterias o a otros lados donde no lo queremos, ¿no? Entonces yo diría que ese es así crucial. El magnesio, dijiste perfectamente, nos ayuda a dormir dependiendo del magnesio, porque luego dicen, duermo perfecto desde que tomo mi magnesio. A verlo, óxido de magnesio. Yo creo que estás yendo al baño muy bien. Es súper importante para el sueño, la relajación y también para la salud muscular, porque es muy común que les despierten los calambres a las pacientes, sobre todo a las pacientes de edad un poquito más avanzada. Si alguien los está teniendo y no es de edad avanzada, no se ofendan, pero es más común en estos casos. Y el omega 3, bueno, yo amo el omega 3, siempre digo que es la clave para ser preciosos. Nos da este efecto antioxidante, antiinflamatorio, de balance de los niveles de grasitas, que como bien dices, pues la mayoría de las hormonas que estamos diciendo provienen del colesterol. Necesitamos colesterol bueno. Oye, entonces, si estamos tomando así calcio y nuestra vitamina D está en el subsuelo y cavando en análisis clínicos, pues no nos va a servir de nada en realidad para... Sí, bueno. Y no hacemos ejercicio, aparte. Bueno, además, ¿no? Y esto es súper importante porque claro, esto es algo muy personal, ¿no? Sí. Pero yo sí les digo, yo solo utilizo el calcio porque además así está indicado en las guías en pacientes que tienen osteoporosis y están en tratamiento para ella, porque ahí sí lo vas a dirigir, digamos. Sin embargo, no es que se vaya a ir creatulando la pineal, pero sí va a haber calcio circulando, y si tú tienes inflamación en tus vasos sanguíneos, la posibilidad de que formes calcificaciones en arterias es realmente mayor. Entonces yo prefiero que sea... Al menos les explico, mira, yo prefiero que el calcio lo comas y que no lo tomes, siempre y cuando tengas adecuados niveles de vitamina D y de K2. Ahora, como, porque algunas pacientes tal vez se lo van a preguntar, niveles de vitamina D, pues ya hablamos de niveles de 70, 80, 60, por ahí, ¿cómo lo manejas tú? Porque antes pensaba que era como arriba de 30 si se lo miden en sangre. Y nuevamente damos como pues 5,000 unidades, algo así con la K2, y obviamente cada quien es diferente y vamos a empezar desde un número diferente, entonces la suplementación es individualizada. Pero ¿a cuáles niveles queremos llegar en menopausia de vitamina D? Ya lo veíamos en congresos recientes porque esta información se va actualizando todo el tiempo. Sin embargo, es verdad que antes decíamos, bueno, estás en insuficiencia, estás en deficiencia, aquí estás en óptimo, pero todo el mundo buscaba que llegaras arriba de 30 y a partir de que llegan a 30 les dicen, bueno, suficiente vitamina D, la quitan. 3 meses después lo mides en el suelo y comenzando a acabar. ¿No? Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que, bueno, llegar a los niveles de 30 es solo para protegerte de presentar fracturas. Pero si tú quieres los efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, de modulación de genes de vitamina D, tienes que llegar, como lo veíamos, arriba de 50, de preferencia arriba de 60. Luego están de que quiero llegar a 100, pero eso es, dejémoslo para otros tipo de pacientes muy específicos, tema de otro podcast, ¿no? Yo diría que arriba de 60 es donde ya estás recibiendo la grandísima mayoría de los beneficios de la vitamina D. Que hay que tomar en cuenta y decir que si la dejas de tomar, se te va a bajar. Porque los niveles de vitamina D, ¿por qué? Porque pues, no salimos tanto al sol, etcétera, ¿no? Entonces hay que luego tomar como dosis de mantenimiento. Así es, nuestros niveles de vitamina D son como
una epidemia en México, más del 50%, yo diría que No, mucho más del 50%, muchísimo más. pero al menos está descrito que el 50% tienen deficiencia de vitamina D, esto por nuestra dieta y también porque cada vez nos vestimos más y nos exponemos más al sol, entonces, menos al sol. Sí. Entonces, esto va a hacer que si nosotros no modificamos como tal o realmente ni siquiera tenemos la posibilidad, simplemente al suspender la suplementación se van a disminuir. Empezar a acabar. Así Cada día. Oye, hablando de obtener el calcio de la alimentación, la soya o el tofu es una súper buena fuente de calcio, pero ¿qué hay de la soya en menopausia? Porque es muy controversial. Sí. Platicamos un poco al respecto y te puedo meter ahí un poquito de tema de genética, de algo que hemos como receptores de estrógeno y así, pero cuéntanos, por favor. Okay, mira, Laura, de nuevo, yo no soy la más experta en menopausia porque yo veo más bien el antes de embarazo, pero hay un gen que se llama SR2 de receptores de estrógeno y hay muchos estudios en animales sobre SR2. Sé que animales no es como lo que más nos va a dar confianza, ¿verdad? Pero se ha visto que dependiendo de tu polimorfismo en SR2, o sea, cómo funciona tu gen, las instrucciones que ese gen le da a tu cuerpo para funcionar, es cómo vamos a reaccionar ante fitoestrógenos de la dieta. Entonces, por ejemplo, se ha visto que en algunos, hablando como de cáncer endometrial, no en menopausia, en algunos más bien te da protección la soya, en algunos polimorfismos, en otros aumenta el riesgo y luego incluso hay algunos estudios que dice, si esto se traduce a humanos y dependiendo del polimorfismo cómo reaccionan, no sabemos. O sea, como súper controversial e incierto todavía. Pero estoy segura que tú sabes más de esto que yo por dedicarte a menopausia. Supone, ¿no? Bueno, no, sí. Ajá. Porque creo que hay mucho miedo. Sí. Hay mucho miedo incluso de la soya como componente incluso de suplementos. Ahora, esto tiene cierto fundamento. Claro que la soya es uno de los cultivos más transgénicos que hay y claro que a pesar de que se supone que está prohibido, la soya está muy asociada al uso de glifosato, que sabemos la importancia que eso tiene. Sin embargo, vamos a quitarnos ese afán de ser apocalípticos. Ajá. Y vamos más bien a pensar en cuál es su efectividad como tal. La respuesta, como siempre, es depende, ¿no? Nosotros, claro, vamos a buscar la fuente más orgánica posible. ¿Y qué va a pasar? Que por un lado tenemos lo que bien mencionas de la genética, pero por otro lado tenemos otra cosa súper importante, que es la microbiota. Entonces, algunas de los alimentos que se pueden consumir, pensemos en este momento en la soya, contienen isoflavonas, principalmente la daidzeína y la genisteína, que son capaces de unirse a los receptores de estrógenos y actuar como falsos estrógenos que sí pueden ayudar a combatir síntomas como principalmente los bochornos, y cada vez hay más suplementos que contienen el Glycine Max, que finalmente es la soya. Pero, ¿qué va a pasar? Que dependiendo de la microbiota nosotros vamos a tener la capacidad o la incapacidad para convertir particularmente la daidzeína en su forma más activa, que es el Equol, y este es el que realmente tiene el efecto. Si tu microbiota está mal, es por esto que vamos a encontrar que algunas pacientes responden a las isoflavonas de soya y otras no mucho en realidad. ¡Wow! Súper interesante. Ok. Ya platicamos de la soya. ¿Qué otros suplementos utilizas? Ya sea en conjunto con hormonas bioidénticas o antes, tal vez. Sí, puede ser incluso desde antes. A veces probamos en algunas pacientes como, bueno, intenta con estos, a ver si te sientes mejor y si no, pues ya probamos con una terapia. O hay muchas pacientes que porque tienen un antecedente directo de cáncer de mama dicen, yo no puedo utilizar hormonas o si no, simplemente no quiero. Entonces podemos probar con estas alternativas. Primero, casi todos los suplementos van a contener soya, pero muchas veces están ya sea en combinación o que tú los des por separado. Hay la opción de utilizar maca, de utilizar Magnolia officinalis, de utilizar se conocía antes como la Simicifuga racemosa, ahora todo el mundo le llama el Black Cohosh para que suene más fancy, pero también tienen componentes o estimulan componentes como los terpenoides que tienen efectos que nos ayudan a combatir los síntomas vasomotores, que son principalmente los bochornos, como te mencionaba, y por otro lado la ashwagandha, porque sabemos que los niveles de estrés en esta etapa son muy altos y si nosotros permitimos que se eleve el cortisol, esto va a tener impacto en varios otros sistemas. ¿Qué onda con en cortisol y menopausia y la tiroides? Porque el cortisol afecta a la tiroides también. ¿Cómo la tiroides afecta en menopausia? Porque luego hablamos o retomamos el tema de que se parecen mucho los síntomas. Sí. Es posible crear casi que un nuevo eje, ¿no? Así de glándulas suprarrenales, tiroides, ovario. Porque, como bien dices,
el cortisol afecta el funcionamiento de la tiroides. Si están las mujeres expuestas a estos niveles de estrés tan altos de manera constante, se va a empezar a afectar en varias partes de la vía del funcionamiento tiroideo, pero algo que es particularmente importante es la conversión de T4 a T3. Se puede ver un poco inhibida por los altos niveles de cortisol. La tiroides influye en la regularidad de los periodos y por lo tanto también en los niveles de estrógenos, y los niveles de estrógenos dan una retroalimentación para el funcionamiento de la tiroides. Por eso existe este término cada vez más utilizado de la tiropausia, porque conforme existe la disminución de los niveles de estrógeno, también puede ir disminuyendo el funcionamiento tiroideo. Por eso te decía que siempre, de hecho ya forma parte de mi evaluación inicial, cortisol, tiroides y las hormonas sexuales, porque incluso hay pacientes que, sí, ya te di tu terapia completa, pero me sigo sintiendo mal. Tu cortisol. El cortisol. Súper, ok. Y que, ahora, ya sé que esta respuesta como va a ser similar a síntomas de menopausia o a tiroides, pero ¿cómo se ve alguien que tiene el cortisol muy elevado o muy bajo? Tú y yo. Bueno, para llegar a tenerlo muy bajo, al menos desde la perspectiva de la medicina funcional, tienes que haberlo tenido muy alto durante un tiempo considerable, dígase nosotros. Una persona que tiene el cortisol alto, bueno, el cortisol es necesario para vivir, para estar despierto, alerta, poder responder a las situaciones que te presenta la vida, ¿no? Sin embargo, si tú lo empiezas a presentar en picos más altos, puedes presentar pues nerviosismo, temblores, calores, ansiedad, insomnio, pesadillas en la noche a las 3 de la mañana a la hora del diablo. Pues es que exactamente. Entonces, más o menos es eso que yo creo que muchísima gente se puede identificar. Por otro lado, si ya empezó a bajar, que de hecho creo que cada vez es más común que yo vea eso en consulta, es que cuando están alrededor de esta etapa ya es común que lleven demasiado tiempo con el cortisol elevado, y entonces que van a tener crashes de energía a las 12 del día o a las 3 de la tarde, así que dicen, me empiezo a quedar dormida, parece que estoy medio narcoléptica, ¿no? Tengo antojos de dulce, de salado, mareos, pensamiento confuso, neblina mental, y también puede haber justamente insomnio, pero yo creo que el más marcado de todos es justamente los niveles de cansancio prolongado y estos crashes de energía. Si alguien me los refiere, hay que medir ese cortisol ya. Oye, lo mío es normalmente en sangre, en saliva. ¿Cuándo decides medir en sangre? ¿Cuándo decides medir en saliva? ¿O siempre te vas por el cortisol de que en sangre 8 me vas a poner en evidencia? Yo como tamizaje lo mido en sangre para no hacerlo tan difícil y tan caro. Sin embargo, en un paciente en que tengo duda, puedo pedir la medición de cortisol en orina 24 horas o incluso, bueno, esto que nos encanta de los Dutch test, pues que en saliva, que nos da no solo la cuantificación, sino que nos permite medir cómo está su curva de cortisol durante el día, y esto nos da mucha información. También. Y en la madrugada. Oye, de hecho, hablando de nuestro cortisol, ¿te acuerdas que hace como un mes en el congreso te dije que no manches, mi cortisol estaba súper bajo? Bueno, estaba en 12. ¿Te acuerdas que te platiqué que un poquito. Empecé a meditar, empecé a tomar ashwagandha, reishi, mejoró un chorro, me siento con un chorro de energía. Es que qué importancia tiene eso, porque luego pensamos, y más nosotros tendemos a eso, porque cada suplemento, cada tema que conocemos ya nos estamos diagnosticando y muchas veces acertamos, pero incluso cuando alguien tiene cortisol de 6, que nos empezamos a alarmar abajo de 12, ¿no? Y abajo de 10, un poquito más, pero ya si tienen cortisol de 6, les digo, ok, vamos a hacer terapia, y esto también forma parte incluso de la terapia de reemplazo hormonal, porque se puede reemplazar ese cortisol. Si vamos a reemplazarlo, vamos a darle un descanso a tu cuerpo, a tus glándulas suprarrenales, vamos a permitirte sentirte mejor, pero es muy importante que establezcas todas las estrategias posibles para resolver la causa, porque reemplazar la hormona no va a resolverlo. Meditación, terapia, alimentación, ejercicio, sueño, porque si no, en cuanto quitemos el cortisol exógeno que estamos dando, va a regresar la situación. Entonces, nuevamente, la base es mucho más importante. El reemplazo o la optimización es más una ayuda que nos permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero siempre y cuando estén trabajando en todo lo demás. Hay una frase que dice, no puedes suplementar tu vía afuera de la fatiga adrenal. O sea, no nada más con suplementos puedes ya salir de la fatiga adrenal, no va a suceder. Necesitas trabajar la causa. Porque te vas a crear una dependencia y siempre lo vas a necesitar. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Me gustó mucho tenerte, espero que puedas estar en más capítulos, que nos vengas a visitar más a Ojalá que Monterrey. así sea. El siguiente año en el próximo Congreso de Nutriadenia. ¿Será? Muchísimas gracias a ti, Nat, mil gracias a tu público, es un honor estar aquí contigo y pues sí, tenemos, como pudieron ver, muchísimos temas de los cuales podemos platicar y además mentes iguales nos entendemos y nos enganchamos. ¿Cómo podemos encontrarte si quieren consultar contigo? Sí, yo estoy en la clínica de endometriosis del Hospital Ángeles Pedregal. Ahí es una clínica ginecológica y yo estoy a cargo del servicio de nutrición clínica y de medicina funcional. Ahí me pueden encontrar, ya sea para consulta presencial o en línea. En mis redes me encuentran como @dr.juanluisgallardo. Cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si estás en Spotify, danos 5 estrellas. Nos ayuda mucho a crecer. O si quieres compartirle este episodio a alguien más que tú sientas que tiene algo de síntomas, que realmente le puede servir, compártelo. Eso también nos ayuda muchísimo a crecer. Si estás en YouTube, suscríbete o, como siempre, puedes picar a la campanita para que cada jueves que subamos un capítulo nuevo te salga la notificación. Por último, me encanta leer sus comentarios, no escucharlos. Me encanta leer sus comentarios. Yo contesto todos los comentarios tanto en Spotify, en YouTube. Me encanta cuando me dicen que les funcionó mucho este contenido. Muchas gracias por ponerlos. Escríbanos si les gustó, si se sintieron identificadas con los síntomas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. 5 estrellas.